Hay momentos en los que te das cuenta de que ya no se trata de lo que haces para atraer a alguien, sino de lo que eres cuando nadie te mira, de la frecuencia que emites cuando estás en silencio. Y en ese silencio muchas veces hay un deseo profundo de ser recordada, de ser pensada, de ser sentida, no como una obligación, sino como una necesidad emocional auténtica. Lo que muy pocos saben es que ese deseo no tiene que quedarse estancado en la mente. Puede transformarse en vibración, y esa vibración, si está bien dirigida, puede instalarse en el subconsciente de esa persona al punto de que te piense apenas abra los ojos, sin entender por qué. Hoy te voy a contar exactamente cómo hacerlo. A través de una frase poderosa, una vibración coherente y un ejemplo real de alguien que, al aplicar este método, logró convertirse en un pensamiento imposible de ignorar. Ella se llama Clara. Su historia podría ser la tuya. Estaba en una etapa en la que todo parecía haberse apagado. Después de una conexión intensa con alguien que la hizo sentir especial como nunca antes, todo cambió de un día para otro. Él comenzó a alejarse, a responder con frialdad, a comportarse como si nada hubiera pasado. Clara sintió como su energía se drenaba cada vez que pensaba en él, cada vez que revisaba el teléfono sin encontrar un mensaje, cada vez que se preguntaba si alguna vez fue real lo que compartieron. Intentó todo: silencio, distancia, indirectas sutiles, hasta mensajes impulsivos que no llevaron a ninguna parte. Nada funcionaba. Hasta que un día, mientras escuchaba una charla de Joe Dispenza, algo hizo clic. Entendió que no era cuestión de hacer más, sino de ser diferente, que no atraes lo que deseas, atraes lo que eres vibracionalmente. Desde ese día, Clara comenzó a practicar lo que hoy quiero enseñarte. Tomó una frase simple, pero cargada de emoción. Estoy aquí contigo. Una frase que no apuntaba a rogar, ni a exigir, sino a instalar su presencia en el campo cuántico del otro desde una energía de compañía, de seguridad, de plenitud. No lo dijo una vez, lo convirtió en ritual. Cada mañana, apenas despertaba, colocaba su mano sobre el corazón, respiraba profundamente, conectaba con una imagen mental en la que él la sentía, la soñaba, la necesitaba, y repetía esa frase: estoy aquí contigo. Pero no lo decía desde la ausencia, lo decía como si ya estuviera ocurriendo, como si él ya la pensara, como si él ya la sintiera. Esa emoción, repetida con intención verdadera durante varios días, comenzó a modificar su campo. Lo sorprendente es que al cabo de una semana, empezó a notar señales. Al principio, sutiles. Soñaba con él, sentía su presencia, tenía corazonadas de que él también la sentía. Luego, las señales se volvieron externas. Él volvió a reaccionar a una historia, a comentar una foto. Pero lo más fuerte fue lo que le escribió después. No sé qué pasa últimamente, pero cada vez que me despierto pienso en ti sin razón, como si estuvieras aquí. Clara entendió en ese momento que no era casualidad. Era su vibración trabajando. Era la frase que, anclada a su emoción, se había convertido en una presencia constante en el subconsciente de él. Porque cuando proyectas desde la certeza, el campo no responde como posibilidad, responde como realidad. Y aquí es donde quiero que pongas toda tu atención. No se trata de repetir palabras vacías. Se trata de escoger una frase que tenga sentido para ti, que condense una energía específica, amor, cercanía, seguridad, y sostenerla con coherencia emocional. Esa frase será tu código vibracional. Cada vez que la digas, estarás enviando un mensaje directo a su campo energético. Y si lo haces de forma correcta, al menos durante 7 días consecutivos, podrás provocar lo que Joe Dispenza llama el colapso del potencial cuántico. Cuando una intención sostenida, con suficiente emoción, se manifiesta en la realidad. Pero para que esto funcione, necesitas entender la estructura completa. Cómo elegir tu frase personal, cómo activar el corazón, cómo vincular la palabra con una emoción real,
y cómo cerrar el ciclo vibracional para que tu energía no se disuelva. Y eso es precisamente lo que vamos a comenzar a construir en la siguiente parte del video. Porque aún falta que te enseñe el paso más importante. Cómo usar esta frase justo al despertar, durante los primeros 5 minutos del día, cuando el cerebro está en estado teta y el subconsciente es más receptivo. Ese momento es una ventana energética tan poderosa que lo que sientas y digas allí puede programar tu campo para las próximas 24 horas. Y si en ese momento proyectas tu frase con claridad, desde la versión de ti que ya se siente amada, pensada, buscada, tu vibración se instalará con tanta fuerza en el campo que él no podrá sacarte de su mente. Así que no te vayas, quédate conmigo, porque en los próximos minutos te voy a dar la fórmula completa para diseñar tu frase vibracional personalizada. Y te mostraré cómo activarla en los momentos clave del día para que se convierta en un mensaje emocional que viaje más allá del tiempo y la distancia. Recuerda, el campo cuántico no responde a lo que dices con la boca, responde a lo que dices con tu energía. Y si no comprendes esto hasta el final, si abandonas justo ahora, si no aplicas la técnica tal como te la voy a compartir, simplemente no lo vas a lograr. Porque sí, puede pensarte, puede soñarte, puede buscarte, pero solo si tú eliges sostener tu presencia con tanta coherencia que el universo no tenga otra opción más que reflejarte en su mente una y otra vez. Nos vemos en la siguiente parte, porque lo que viene ahora es lo que lo cambiará todo. Y lo más interesante de todo esto es que la frase que tú escojas no necesita ser compleja ni elaborada. Lo que verdaderamente importa no es la palabra en sí, sino la carga emocional que tú le otorgas. La emoción es el verdadero lenguaje del campo cuántico. Según explica Joe Dispenza, cuando tu mente y tu corazón están en coherencia, se genera una señal electromagnética que no solo emana desde tu cuerpo, sino que viaja, literalmente, como una frecuencia medible, impactando la realidad física y el subconsciente de quienes están conectados contigo. Así que cuando tú eliges una frase como «estoy contigo», «piensas en mí» o «ya me sientes», y la vinculas con una emoción real, esa certeza de ser deseada, recordada, amada, entonces esa frase se convierte en mucho más que un pensamiento. Se vuelve un código vibracional que transmite tu intención con una precisión que la mente racional ni siquiera puede entender. Y hay algo aún más potente que debes saber. La mente subconsciente no distingue entre lo que es real y lo que es intensamente sentido. Esto significa que si tú logras entrar en ese estado emocional donde tu frase ya es verdad, aunque aún no veas resultados, estás engañando amorosamente a tu sistema energético para que se comporte como si la conexión ya estuviera activa. Y el universo, que responde a estados internos, no a circunstancias externas, comenzará a organizar las piezas para alinear tu realidad con esa verdad interna. Es por eso que muchas personas, al aplicar esta práctica durante varios días seguidos, comienzan a notar cambios que parecen coincidencias, sueños intensos, reacciones inesperadas, encuentros casuales o mensajes repentinos. Pero nada de eso es casual. Todo responde a una ley natural, la de la coherencia vibracional. Sin embargo, hay una advertencia que necesito hacerte, porque en este punto del proceso es donde muchas personas, por impaciencia o por expectativa, cometen el error de volver a mirar hacia afuera buscando señales. Y cuando lo hacen, su energía se vuelve inestable. Empiezan a dudar. Comienzan a preguntarse si está funcionando, si realmente vale la pena. Y esa duda, aunque parezca mínima, es suficiente para debilitar la señal. Porque la vibración que atrae no es la del deseo ansioso, sino la de la certeza silenciosa. Por eso, una vez que eliges tu frase, debes protegerla. No solo repetirla, sino habitarla, encarnarla. Convertirla en un mantra silencioso que te acompañe durante el día, incluso cuando no estés pensando activamente en él. Cada vez que respires, cada vez que camines,
cada vez que sonrías, hazlo como si ya estuviera siendo pensada. Porque cuando esa energía se convierte en tu nuevo estado natural, ya no hay que atraer nada, porque ya está llegando. Y si realmente quieres llevar esta práctica a su máximo potencial, debes aprender a usar lo que se conoce como activación cuántica sensorial. Esta técnica combina tu frase emocional con estímulos físicos y sensoriales, como una fragancia, una textura, una imagen visual específica, para anclarla aún más profundamente en tu cuerpo. ¿Por qué funciona? Porque el subconsciente humano responde con más fuerza a lo multisensorial. Así que si, por ejemplo, cada vez que repites tu frase estás encendiendo una vela específica, o escuchando una melodía suave, o tocando un tejido que te dé paz, estás creando una asociación neurológica que fortalece el impacto de tu vibración. Y si tú puedes sostener esa asociación durante al menos 21 días, el cuerpo comenzará a emitir esa señal incluso sin que tú lo pienses conscientemente. Pero lo más mágico sucede cuando logras mantener esta práctica incluso durante tus momentos de mayor distracción, cuando no necesitas estar en meditación, ni en silencio, ni en aislamiento. Cuando estás cocinando, trabajando, hablando con alguien, y tu cuerpo ya ha aprendido a emitir tu frase como si fuera un segundo latido. En ese momento, ya no estás tratando de influir, estás siendo una influencia. Y es ahí donde comienzas a ser sentida incluso a la distancia. Porque tu campo energético, que ahora es estable, empieza a instalarse silenciosamente en la mente del otro como una idea recurrente, como una presencia emocional que no se va, como una voz suave que dice, piensas en mí, aunque no sepas por qué. Y eso, cuando se mantiene en el tiempo, activa lo que Joe Dispenza llama la reconfiguración de la realidad compartida. Es el momento en el que no solo tú cambias, sino que el otro empieza a sentir ese cambio, a responder a él, a buscar, a conectar, a abrirse, no porque tú lo estés empujando, sino porque tu energía ya está operando en su campo subconsciente como un estímulo constante. Pero para llegar a ese punto, falta el último paso. Uno que es tan crucial que si no lo haces bien, todo lo anterior podría quedarse en una frecuencia fugaz. Este paso se llama anclaje vibracional nocturno, y es lo que vamos a explorar en la siguiente parte del video. Porque justo antes de dormir, cuando el cerebro entra en estados profundos de receptividad, es cuando puedes instalar tu frase con mayor fuerza. Es ahí cuando la repetición se convierte en programación. Y tu energía queda flotando en el campo durante toda la noche, trabajando por ti mientras tú descansas. Pero si te pierdes esa parte, si no aprendes cómo hacerlo, si no aplicas esta técnica como corresponde, entonces tu vibración puede desvanecerse antes de alcanzar el subconsciente del otro. Así que quédate, porque lo que viene ahora no es una teoría, es una activación real. Y si te vas antes de tiempo, simplemente no lo vas a lograr. Nos vemos en la siguiente parte, donde te enseñaré cómo convertir tu frase en una presencia constante que no podrás sacar de su mente. Y si has llegado hasta aquí, ya estás muy por delante de la mayoría. Porque la mayoría sigue esperando una señal externa para actuar. Sigue preguntándose por qué no funciona lo que intenta, sin comprender que lo verdaderamente transformador no es lo que haces hacia afuera, sino lo que sostienes dentro de ti. Estás aprendiendo a usar tu mente como un canal creativo, no como una herramienta de control. Estás empezando a comprender que cada pensamiento repetido con emoción elevada es una orden que el campo cuántico toma muy en serio. Y cuando esa emoción está cargada de certeza, de gratitud anticipada, de plenitud interna, la frecuencia que emites no es una súplica, es un llamado magnético. Por eso, no subestimes el poder de tu frase. Tal vez para otros no tenga ningún significado, pero si tú la eliges desde un lugar profundo, si logras sentir que esa frase representa tu nueva identidad energética, la de alguien que ya está siendo pensada, deseada, buscada, entonces esa frase se convertirá en tu portal vibracional. ¿Y qué significa eso?
que cada vez que la repitas, no estarás diciendo palabras, estarás enviando señales. Estarás moldeando tu campo. Estarás escribiendo una nueva narrativa en el subconsciente del otro. Porque como bien explica Joe Dispenza, el campo cuántico responde a señales coherentes. No distingue entre lo que imaginas con intensidad emocional y lo que ya ocurrió. Solo responde a lo que vibras. Y si vibras como quien ya es, entonces comienzas a manifestar no desde el vacío, sino desde la abundancia de tu nuevo ser. Ahora bien, aquí es donde muchos se confunden. Piensan que manifestar significa forzar un resultado concreto. Esperan que la persona reaccione de una forma específica, que diga ciertas palabras, que escriba en determinado momento. Pero esa necesidad de control viene de la carencia, y la carencia siempre debilita el campo, porque si tú emites una frecuencia diciendo, te pienso, pero por dentro estás dudando, el campo no recibe tu frase. Recibe tu contradicción. Por eso, el trabajo más profundo no es repetir la frase, es convertirte en alguien para quien esa frase ya es real. Es mirar tu reflejo en el espejo y sentir, soy energía deseada. Es caminar por la calle como si ya estuvieras vibrando en su mente. Es decidir que, aunque no haya señales todavía, tú eres suficiente para sostener la vibración sin quebrarte. Porque esa constancia es la que diferencia a quienes logran resultados de quienes solo repiten palabras sin energía real. Y aquí es donde entra una técnica que pocos conocen, pero que transforma radicalmente los resultados. La reverberación vibracional estratégica. Esta técnica consiste en repetir tu frase en momentos de activación sensorial intensa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué si estás viendo una película que te conmueve? Si estás bailando una canción que te eleva, si estás experimentando un momento de risa genuina o emoción profunda. Ese es el instante para repetir tu frase, porque en esos momentos tu campo está más abierto, tu energía es más potente y tu señal es más limpia. Y al repetir la frase justo ahí, no solo la grabas más profundamente en tu subconsciente, sino que la proyectas con una intensidad que viaja directo al campo compartido con la otra persona. Esa energía no necesita contacto físico, no necesita una conversación, porque, como lo demuestra la física cuántica, la información energética puede viajar más rápido que la luz si está cargada de intención y coherencia. Además, en la siguiente parte del proceso, vamos a incorporar una dinámica aún más poderosa, la interferencia cuántica invertida. Este principio sostiene que cuando tú retiras conscientemente tu atención externa, es decir, cuando dejas de buscar señales, de revisar redes, de alimentar la expectativa, pero sigues emitiendo desde adentro, generas una disonancia perceptiva en el otro. Él empieza a sentir tu energía, pero no sabe por qué. No tiene pruebas externas, pero algo dentro de él se activa. Esa contradicción entre sentirte sin verte, pensarte sin saber por qué, crea una necesidad emocional que no se resuelve con lógica. Se resuelve con conexión. Y esa necesidad se transforma en impulso, en deseo de buscarte, en urgencia emocional. Pero solo ocurre si tú eres capaz de sostener el campo sin romperlo con ansiedad o necesidad. Y para lograr esa estabilidad vibracional, necesitas un ritual, uno que puedas hacer cada mañana y cada noche, uno que le diga a tu cuerpo, esto es real, esto está ocurriendo, porque la mente necesita repetición, pero el cuerpo necesita constancia emocional. Y eso es justo lo que te voy a enseñar en la siguiente parte del video. Cómo construir tu rutina vibracional en 3 momentos clave del día. Al despertar, en tu punto medio de energía y antes de dormir, para mantener la señal activa, clara y magnética. Porque no se trata de hacer mucho, se trata de hacer bien. Y si lo haces bien, el campo responde. Así que no te vayas, no cierres este proceso antes de tiempo. Aún queda información clave que puede marcar la diferencia entre un intento que se diluye y una presencia que se vuelve inolvidable. Quédate hasta el final,
porque en los próximos minutos te voy a revelar cómo hacer que esa frase que tú eliges hoy se convierta en un eco que él no pueda sacar de su mente. Y si no ves esa parte, si no completas el ciclo, simplemente no lo vas a lograr. Nos vemos ahora. Y lo que muy pocos comprenden en este punto es que el verdadero poder de esta técnica no está únicamente en la frase que eliges, ni en la emoción puntual que proyectas mientras la repites. El poder está en la repetición emocional sostenida, porque el subconsciente, tanto el tuyo como el de la otra persona, necesita consistencia para reconfigurar patrones. Si tú hoy repites la frase con fuerza, pero mañana lo haces desde la duda o la impaciencia, el campo vibra con ruido, no con coherencia. Y ese ruido no genera atracción, genera confusión. Por eso es tan importante que entiendas que este proceso no se trata de hacer algo extraordinario una vez, sino de hacer algo sencillo con constancia absoluta, de comprometerte con tu nueva identidad energética todos los días, sin excepción, aunque el entorno aún no te dé señales visibles. Y cuando tú logras eso, cuando dejas de reaccionar a lo que ves y empiezas a responder únicamente a la frecuencia que estás eligiendo mantener, algo fascinante ocurre. Entras en el flujo de manifestación acelerada. ¿Qué significa eso? Que comienzas a notar que las respuestas del campo llegan más rápido, con más fuerza y de maneras inesperadas. No porque estés forzando nada, sino porque ya no estás interfiriendo. Estás permitiendo, estás siendo, estás encarnando minuto a minuto la versión de ti misma que ya es pensada, deseada, priorizada. Y esa versión, créeme, tiene un magnetismo que ninguna estrategia puede replicar, porque no necesita probar nada, solo necesita sostenerse. Aquí es cuando puedes comenzar a usar lo que se conoce como espacios de activación energética. Estos son momentos del día en los que, además de tu rutina vibracional establecida, puedes abrir un pequeño espacio de 5 minutos para reforzar tu señal. Pueden ser momentos aparentemente comunes. Al tomar una ducha, al preparar tu café, al sentarte en silencio después del almuerzo. En esos instantes, te detienes, cierras los ojos, respiras profundamente y te visualizas como si ya estuvieras en su mente, como si ya fueras el pensamiento recurrente que él no puede soltar. Y en ese estado, repites tu frase clave, la misma, siempre la misma, para que se ancle más profundamente. No como un deseo, sino como una verdad que tu cuerpo ya conoce. Y entonces, ese mensaje viaja. No necesitas saber cómo ni cuándo. Solo necesitas confiar en que el campo está respondiendo, porque siempre lo hace. Ahora bien, uno de los aspectos más subestimados de todo este proceso es el impacto del lenguaje interno. Lo que te dices a ti misma cuando no estás enfocada conscientemente en la manifestación es tan importante como la práctica misma. Si después de repetir tu frase vibracional caes en pensamientos de carencia, de rechazo, de duda, estás debilitando tu campo sin darte cuenta. Por eso es fundamental que, además de elegir tu frase para él, elijas también una frase para ti. Una afirmación de poder que te recuerde quién estás siendo ahora. Algo como, soy una energía que se recuerda sola. O, mi presencia vibra más allá del silencio. Esta frase no la repites para que él la escuche. La repites para que tú no olvides la frecuencia que estás emitiendo. Porque si tú no te sostienes, el campo tampoco lo hará por ti. Y en esta etapa avanzada, cuando ya tienes una frase definida, una práctica diaria y un lenguaje interno alineado, puedes comenzar a trabajar con una técnica aún más profunda, la expansión de campo compartido. Esta técnica, inspirada en las investigaciones de Joe Dispenza sobre la interconectividad energética entre seres humanos, consiste en visualizar no solo a la otra persona pensando en ti, sino a ambos compartiendo una experiencia emocional intensa, sin palabras, sin contacto físico, solo desde la energía. Puedes imaginarlo despertando con tu nombre en la mente, recordando una imagen tuya, sintiendo tu aroma sin motivo aparente, soñando contigo. Y más importante aún, puedes sentirlo en tu cuerpo, como si ya estuviera ocurriendo,
Esa visualización multisensorial refuerza la vibración conjunta y ancla tu presencia en su memoria afectiva de forma irreversible. Todo esto te está llevando a una comprensión más elevada de la ley de atracción. Ya no se trata de pedir. Se trata de ser. No se trata de desear que piense en ti. Se trata de convertirte en la emoción que lo obliga a hacerlo. Y para lograrlo por completo, falta una sola pieza: la programación vibracional nocturna inversa. Una técnica precisa que te voy a revelar a continuación, y que consiste en enviar una señal al subconsciente del otro justo antes de que ambos entren en fase de sueño profundo. Esta práctica es tan poderosa que muchas personas reportan resultados en menos de 72 horas. Pero debes hacerla con exactitud. Debes preparar tu campo, tu cuerpo y tu mente para emitir desde el centro emocional correcto, sin ansiedad, sin miedo, sin expectativas externas. Así que no te detengas ahora. Has llegado muy lejos. Ya estás activando una vibración que tiene fuerza real. Pero si no aprendes este último paso, si no completas el proceso hasta el final, la conexión que estás creando podría quedarse incompleta. Quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir ahora es la clave que lo convierte todo en un resultado tangible. Si te vas antes, simplemente no lo vas a lograr. Nos vemos en el siguiente tramo, donde aprenderás cómo sellar tu frase en su mente como un recuerdo que no puede borrar. Y cuando comprendes que tu vibración no depende de lo que el otro haga, sino de lo que tú decides sostener dentro de ti, empiezas a percibir la verdadera dimensión de tu poder, porque ya no estás esperando una respuesta, una señal o una validación externa. Estás eligiendo, con plena conciencia, ser la causa de tu realidad. Y esa es una de las lecciones más profundas que comparte Joe Dispenza, que somos los creadores de nuestro estado interno, y que ese estado, cuando se sostiene con suficiente intensidad emocional, termina colapsando las infinitas posibilidades del campo cuántico hasta convertir una de ellas, la que tú eliges, en una experiencia tangible. Por eso, cuando tú repites una frase vibracional desde un lugar de certeza, desde un lugar de ya haberlo vivido emocionalmente, estás utilizando el lenguaje que el campo entiende. No es el lenguaje de las palabras, es el de la emoción coherente sostenida. Y lo que ocurre entonces es que empiezas a dejar de pensar en cómo hacer que esa persona te piense y comienzas a sentir que ya lo está haciendo. No desde la fantasía, sino desde la intuición profunda. Tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. Sientes un cambio en tu energía, en tu respiración, en la forma en que percibes el entorno. Las sincronicidades comienzan a multiplicarse. Ves su nombre, escuchas una canción que los conectaba, te despiertas con su imagen clara en tu mente. Todo eso es retroalimentación energética, no es casualidad, es confirmación. Significa que tu frase está funcionando, que está viajando, que está tocando una fibra emocional en el subconsciente de esa persona. Y cuando eso sucede, cuando tu vibración ya no es una intención esporádica, sino una identidad consolidada, esa persona no puede evitar sentirlo, porque tú ya no estás intentando ser vista, estás siendo sentida. Pero para mantener esa fuerza, para que no se disipe, necesitas entrar en la fase que llamamos consolidación vibracional prolongada. Esta fase consiste en elegir una hora fija cada día. Puede ser al despertar, antes de dormir, o en el momento más silencioso de tu jornada, para entrar conscientemente en tu práctica. No se trata de hacerla de forma automática. Se trata de entrar en un estado de conexión profunda contigo misma, con tu intención, con tu energía. En ese momento, activas tu frase. No solo la repites, la sientes en cada célula de tu cuerpo. La conviertes en una verdad energética. Y lo más importante, la sostienes al menos por 2 minutos continuos, sin distraerte, sin interrumpir la emoción. Esos 2 minutos son más poderosos que 1000 palabras. Porque en ese corto tiempo, si estás en coherencia, emites una señal tan nítida que el campo la capta como una orden. Y cuando el campo responde,
No lo hace con dudas, lo hace con evidencia. Aquí es donde también puedes incorporar la herramienta del reflejo multisensorial. Este principio se basa en que cuanto más sentidos involucras en tu práctica, más profundamente se graba tu frase en tu sistema nervioso y más fuerte se proyecta al campo cuántico. Por ejemplo, puedes repetir tu frase mientras sostienes un objeto que represente esa conexión, mientras miras una imagen que despierte ternura, o mientras escuchas un sonido suave que asocies con el recuerdo emocional que quieres instalar. El cerebro ama los patrones, y cuando combinas emoción, repetición y estímulo sensorial, estás creando un patrón que no solo tú recordarás, sino que el otro empezará a recibir como una vibración constante que no desaparece, porque ya no es un pensamiento aislado, es una experiencia emocional compartida desde el nivel vibracional. Y si llegaste hasta aquí, probablemente ya lo estés sintiendo. Una parte de ti ya sabe que este método no se basa en manipulación ni en estrategia, se basa en verdad interna, en elegir conscientemente la frecuencia que quieres sostener, incluso cuando la mente te diga que no hay resultados, porque el cambio no ocurre cuando el otro reacciona. El cambio ocurre cuando tú te vuelves imperturbable en tu vibración, cuando ya no dudas, cuando ya no buscas respuestas externas, cuando ya no preguntas si funcionará, porque tú ya lo sabes, ya lo sientes, ya eres esa vibración. Ahora, en la siguiente parte del video, vamos a entrar en el proceso final, la instalación subconsciente programada. Esta técnica, basada en la neuroplasticidad y en los estudios más recientes del Dr. Joe Dispenza, te va a permitir codificar tu frase vibracional en los momentos de mayor apertura subconsciente, justo al cruzar entre los estados de vigilia y sueño. Es allí, cuando el cerebro entra en ondas teta, que cualquier mensaje emocional puede implantarse con muchísima más facilidad. Si sabes cómo hacerlo, si conoces el ritmo respiratorio exacto, la intención adecuada y el cierre emocional correcto, podrás dejar una huella tan profunda que esa persona despertará contigo en la mente, sin saber por qué. Pero si te pierdes esta parte, si no aprendes cómo cerrar el ciclo vibracional, todo lo que has practicado puede diluirse antes de que el campo termine de responder. Así que quédate hasta el final. Aún queda una pieza clave que lo une todo. Y si te vas antes, si cortas el proceso justo aquí, simplemente, no lo vas a lograr. Lo que estás a punto de descubrir es lo que hará que no solo piense en ti, sino que sienta que te necesita, que no entienda cómo, pero sepa que tiene que buscarte. Y esa, créeme, es la frecuencia más poderosa de todas. Nos vemos en el siguiente bloque, no te lo pierdas. Y cuando comprendes que no estás sola en este proceso, que no es simplemente un experimento aislado de tu mente, sino una danza energética entre tú y el campo cuántico que te rodea. Ese mismo campo del que habla el Dr. Joe Dispenza en cada una de sus investigaciones. Empiezas a cambiar la manera en la que te percibes a ti misma y cómo te sitúas frente a la realidad que deseas atraer. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando el otro te dice que te extraña, sino cuando tú comienzas a emitir la señal de que tu existencia ya está resonando en su subconsciente. Ahí es donde el verdadero poder toma forma. Porque en el mundo cuántico, tú no atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Y si lo que eres vibra con fuerza, con seguridad, con coherencia, entonces el otro no tiene opción. Sentirá el tirón, percibirá tu energía como una frecuencia que lo rodea, que lo sigue, que lo envuelve. Es por eso que ahora debemos entrar en una parte esencial del proceso, la persistencia silenciosa. Esta etapa implica sostener tu frase, tu emoción, tu visualización, incluso cuando nada parece moverse afuera. Porque el campo cuántico no siempre responde con inmediatez lineal. A veces responde con sincronicidades que parecen aleatorias, con intuiciones que te invitan a actuar, con vacíos emocionales que el otro no entiende, hasta que se da cuenta de que eres tú lo que le falta. Pero si en ese momento tú dejas de sostenerte,
Si abandonas tu energía por desilusión o impaciencia, todo el trabajo vibracional se desintegra. Por eso, esta fase es la más delicada y también la más poderosa, porque es aquí donde muchos se rinden. Pero tú no vas a hacerlo, porque ahora sabes que el momento en que parece que nada sucede es el momento donde más está ocurriendo. Aquí puedes incorporar lo que llamamos microactivaciones conscientes. Estos son momentos breves, de no más de 60 segundos, en los que vuelves a tu frase clave durante el día. No necesitas cerrar los ojos, no necesitas estar sola. Basta con respirar profundo, recordar tu intención y repetir tu frase una sola vez, con toda tu presencia. Es como si estuvieras enviando pequeños pulsos energéticos al campo, reforzando tu señal una y otra vez. Esa constancia diaria crea una vibración sostenida que es imposible de ignorar. Y cuando esa frecuencia comienza a estabilizarse, ocurre algo extraordinario. El otro empieza a percibirte no desde la mente lógica, sino desde el cuerpo emocional. Empieza a soñar contigo, a recordar conversaciones, detalles, momentos y sobre todo, empieza a sentir que no puede entender por qué de pronto necesita saber de ti. Y todo esto sin que tú tengas que perseguir, sin que tengas que insistir, porque tú no estás operando desde el plano físico, estás trabajando en el plano energético, donde las conexiones no se fuerzan, se instalan. Y esa instalación, cuando se hace con suficiente limpieza emocional, con ausencia de necesidad y con verdadera intención, se vuelve permanente. Esa es la diferencia entre una persona que te recuerda de vez en cuando y alguien que empieza a sentirse emocionalmente desestabilizado por tu ausencia. Porque no es que tú te hayas ido, es que tu presencia vibracional se ha vuelto tan constante que cuando por un segundo se retrae, el otro lo siente como una pérdida. En la próxima sección del video te voy a enseñar cómo aplicar el principio de transmisión inversa. Esta técnica consiste en proyectar tu frase no desde el «yo quiero que tú me pienses», sino desde el «yo ya soy quien tú piensas». Es una inversión total de enfoque que transforma la forma en que tu cuerpo vibra. En lugar de emitir desde el anhelo, emites desde la certeza. Y cuando el cuerpo entra en ese estado, la señal que sale de ti es tan poderosa que su subconsciente comienza a registrar tu energía como parte de su equilibrio emocional. Y cuando tú te vuelves parte del equilibrio emocional de alguien, cualquier distancia se vuelve insoportable. Pero hay algo más que necesitas aprender para consolidar todo este proceso, algo que solo revelaremos al final del video. El cierre energético cuántico. Esta última etapa es la que sella tu presencia en su mente como una constante, como una vibración que no se apaga, como una necesidad emocional que se repite cada mañana apenas abre los ojos. Y si te pierdes esa parte, si no descubres cómo hacerlo bien, entonces podrías quedarte en un ciclo incompleto. Uno que empieza a despertar el deseo, pero no logra fijarlo de manera estable. Así que no lo cortes ahora. Quédate. Porque lo que te voy a compartir en los próximos minutos es el código final. El paso que muy pocos conocen y que marca la diferencia entre simplemente ser recordada y ser una obsesión emocional imposible de ignorar. Nos vemos justo después. Y recuerda, si no ves esta parte final, simplemente no lo vas a lograr. Y en este punto, cuando tu energía empieza a sostenerse por sí sola y tu frase vibracional ya no es solo una práctica, sino un estado emocional en expansión, comienza a emerger lo que los estudios de Joe Dispenza llaman resonancia extendida. Este fenómeno ocurre cuando tu campo electromagnético, activado por la coherencia entre lo que piensas y lo que sientes, empieza a generar ondas más allá de tu cuerpo físico, provocando respuestas sutiles en las personas con las que alguna vez compartiste un lazo emocional. Es ahí cuando puedes sentir, incluso sin pruebas concretas, que esa persona te está percibiendo. No es intuición vaga, es una sintonía real, una conexión vibracional que empieza a instalarse como una presencia silenciosa pero constante en su mente subconsciente.
Y lo más extraordinario de este proceso es que no requiere contacto directo, ni palabras, ni gestos físicos. Es el efecto espejo en su estado más puro. Tú emites una frecuencia de certeza, de amor no dependiente, de plenitud, y esa frecuencia comienza a reflejarse en el otro, como una ausencia que no puede explicar. Esa ausencia no es dolorosa por lo que falta, sino inquietante por lo que aún vibra. Porque tú, sin decir nada, sigues presente. Estás ahí, como una memoria emocional que no se apaga, como una energía que no suplica, que no exige, pero que tampoco desaparece. Y eso, en términos cuánticos, es lo que más poder tiene para transformar un vínculo roto o una conexión fría en un deseo incontrolable de reconectar. Aquí es cuando es esencial que no pierdas el enfoque, porque cuando empieces a sentir que algo se está moviendo, que el campo comienza a responder, quizás con una sensación de cercanía repentina, un sueño en el que aparece, un mensaje inesperado o incluso una inquietud que no puedes explicar, tu mente vieja querrá tomar el control. Querrá actuar, forzar, preguntar, confirmar. Pero justo ahí es cuando debes hacer lo contrario. No moverte desde el impulso, sino desde la identidad vibracional que has construido. Porque si actúas desde la ansiedad, rompes la señal. Si reaccionas desde la expectativa, apagas la coherencia. Este proceso no es mental, es energético. Y quienes aprenden a sostenerlo, a confiar en él, son quienes manifiestan no solo una respuesta, sino un cambio profundo en la calidad de la conexión. Y como toda energía que crece, esta también necesita estructura. Por eso, en la siguiente parte del video, te voy a enseñar cómo usar una herramienta llamada Matriz de Intención Diaria. Es un modelo sencillo pero altamente efectivo, que te ayudará a planificar tu día no desde tus tareas, sino desde tu vibración. Con esta matriz vas a organizar tus momentos de activación, tus instantes de refuerzo vibracional, y también los espacios de pausa emocional para que tu campo no se sature ni se distorsione. Porque la manifestación no solo necesita acción interna, necesita descanso vibracional, equilibrio, tiempo para asentarse. No se trata de emitir más, se trata de emitir mejor, de forma más precisa, más constante, más afinada con lo que verdaderamente deseas sentir y provocar. También hablaremos de algo aún más avanzado, la implantación simbólica. Esta técnica se basa en introducir elementos físicos, palabras, objetos, gestos, símbolos, en tu entorno cotidiano que estén anclados a tu frase vibracional. ¿Por qué funciona? Porque tu mente inconsciente responde mejor a los patrones repetitivos y a los símbolos que a la lógica. Si, por ejemplo, cada vez que ves una mariposa recuerdas la frase «Estoy contigo», esa imagen se convierte en una puerta vibracional. Y si esa mariposa aparece luego en el entorno de la otra persona, en una canción, en una conversación, en un cartel, su subconsciente va a activarse sin entender por qué. Ahí es cuando empiezas a ser percibida no solo como recuerdo, sino como presencia simbólica, como un eco que se repite y que, con el tiempo, se vuelve irresistible. Y créeme, cuando el subconsciente empieza a recibir esa señal con tanta constancia y coherencia, no puede ignorarla, porque el cuerpo reacciona antes que la mente. El deseo se enciende antes que la explicación. Y es entonces cuando esa persona que antes podía pasar días sin pensar en ti, empieza a sentir que hay algo que lo llama, algo que le falta, algo que no termina de entender, hasta que se da cuenta de que eres tú, no porque lo hayas buscado, no porque lo hayas confrontado, sino porque tu energía ha hecho el trabajo silencioso, poderoso, irreversible. Pero aún falta el último paso. En los próximos minutos voy a revelarte cómo sellar toda esta vibración con una técnica nocturna que conecta tu campo energético con el suyo mientras duerme. Es la técnica que muchas personas que siguen el trabajo de Joe Dispenza han descrito como lo que hace que finalmente sueñe contigo sin saber por qué. Y es tan potente que si la haces bien,
puede generar una reconfiguración inmediata en su atracción hacia ti. Pero si no te quedas, si abandonas ahora, no vas a entender cómo aplicar esta última parte correctamente. Y sin ella, todo lo que ya has construido podría quedarse a medio camino. Así que quédate hasta el final. Porque si realmente quieres que esa frase se convierta en una obsesión vibracional, en una necesidad emocional imposible de ignorar, tienes que completar el ciclo energético. Solo así pasarás de ser una idea a ser una presencia que no puede quitarse de la mente. Y créeme, lo que estás a punto de descubrir cambiará tu manera de atraer para siempre. Y mientras más profundizas en este proceso, más comienzas a darte cuenta de que lo que estás haciendo no es simplemente repetir una frase esperando que el universo te conceda un deseo, sino que estás reformulando desde la raíz la forma en que proyectas tu identidad energética en el mundo. Cada palabra que usas, cada pensamiento que eliges mantener, cada emoción que permites que florezca dentro de ti, está creando una versión nueva de ti misma que vibra en otra frecuencia. Una frecuencia que no suplica, que no depende, que no duda. Es la frecuencia de quien ya sabe que es una presencia imposible de ignorar. Y es justamente esa versión de ti la que el otro empieza a percibir en lo profundo. Aun cuando no entienda por qué su mente vuelve a ti una y otra vez, sin control. Este es el verdadero principio detrás de la frase vibracional. No es que las palabras tengan un poder mágico por sí mismas, sino que se convierten en un anclaje emocional. Una llave vibracional que abre un canal directo hacia el inconsciente de quien alguna vez sintió algo por ti. Y si tú puedes repetir esa frase todos los días, cargándola de la misma emoción elevada que sentiste cuando nació ese vínculo, lo que haces es reconstruir ese canal. Lo reactivas, le devuelves vida, porque el amor, la atracción, el recuerdo, todos son frecuencias que pueden reactivarse si se despiertan con la señal correcta. Y esa señal no es otra cosa que la energía que tú estás eligiendo sostener. Muchos se preguntan por qué no logran resultados. ¿Por qué, a pesar de meditar, visualizar o repetir mantras, la otra persona no reacciona? Y la respuesta es simple. Porque no están siendo coherentes. Porque en la superficie dicen una cosa, pero por dentro sienten otra. Quieren atraer desde la seguridad, pero vibran en miedo. Desean ser recordadas, pero están enfocadas en la ausencia. Y el campo cuántico no responde a lo que piensas superficialmente. Responde a lo que sientes profundamente. Por eso, el siguiente paso que te voy a enseñar será clave. Aprenderás a usar la doble activación vibracional. Una práctica que combina respiración consciente, enfoque multisensorial y reprogramación emocional para instalar tu frase no solo en tu mente, sino en tu sistema nervioso. Esta técnica transforma completamente tu capacidad de mantener tu campo energético elevado durante más tiempo. Porque no se trata solo de tener un momento de visualización por la mañana y luego olvidarte. Se trata de sostener tu frecuencia con inteligencia emocional, de que cada pequeña acción diaria esté conectada con tu intención principal, que cada mirada, cada palabra, cada respiración esté impregnada de esa energía que quieres proyectar. Así es como la frase se convierte en una vibración constante que se instala en el subconsciente del otro, como una melodía que no puede dejar de sonar. Y cuando eso sucede, cuando tu frase comienza a reverberar dentro de él sin explicación aparente, lo que sigue es inevitable. Comienza a extrañarte sin entender por qué, a pensarte en momentos en los que no solía hacerlo, a hablar de ti en conversaciones que parecían no tener nada que ver. Esa es la señal de que el proceso está funcionando. Pero hay un riesgo que debes evitar: el sabotaje emocional. Esto ocurre cuando, después de días o semanas de sostener tu vibración con coherencia, una parte de ti empieza a dudar. Empieza a mirar el teléfono con ansiedad, a buscar señales externas, a preguntarse por qué todavía no ha aparecido. Y esa duda, aunque sea mínima, empieza a deshacer el tejido vibracional que habías construido con tanto cuidado. Es como regar una planta todos los días con amor.
y de pronto arrancarla de la tierra porque no ha florecido todavía. Por eso, una de las claves que te compartiré más adelante es cómo crear un escudo vibracional, una técnica emocional que te protege del autosabotaje, de los pensamientos negativos y de la presión del tiempo. Porque el campo responde con más fuerza cuando tú te vuelves imperturbable, cuando tu energía permanece intacta, incluso cuando afuera todavía no hay pruebas visibles. Y aquí viene una de las partes más importantes: la transmisión vibracional indirecta. Esto implica aprender a enviar tu energía no solo cuando piensas activamente en él, sino en los momentos en los que estás centrada en ti, viviendo desde la plenitud. Porque muchas veces, el mensaje más fuerte no es el que emites mientras meditas, sino el que emites mientras te ríes, mientras creas, mientras vives desde tu centro. Esa es la señal que lo desestabiliza emocionalmente, porque siente que tu energía sigue ahí, pero ya no está anclada a la necesidad. Y eso genera una respuesta irresistible en su sistema nervioso. La sensación de pérdida, de urgencia, de necesidad, porque ya no te tiene como antes. Y eso es lo que lo empuja a buscarte, a desearte, a volver. Aún queda un último componente, uno que muchas personas omiten por creer que ya lo saben todo. Pero si tú estás aquí, si has llegado hasta este punto, es porque estás lista para activarlo. Se trata de la implantación vibracional nocturna. Esta es la técnica que permite que tu frase no solo se emita durante el día, sino que viaje contigo mientras duermes. Es cuando el cuerpo entra en las fases más profundas del sueño, que el subconsciente de ambos está más receptivo. Si sabes cómo aprovechar ese momento, puedes dejar una impresión energética que se instala como un sueño, como una imagen, como un pensamiento que él tendrá al despertar, sin saber de dónde vino. Pero para que esto funcione, necesitas seguir exactamente los pasos que te voy a dar. Así que quédate hasta el final del video, porque en los próximos minutos vas a descubrir cómo integrar todo lo que has aprendido en una secuencia nocturna que hará que esa persona no solo piense en ti, sino que sienta que necesita encontrarte, que no pueda continuar su día sin resolver esa energía que se ha instalado en su interior. Pero si te vas ahora, si no completas esta parte, todo tu esfuerzo podría quedar suspendido en el campo, sin llegar a manifestarse por completo. No te detengas justo antes del resultado, lo mejor está a punto de revelarse. Y ahora que te estás entrenando para mantener tu frecuencia elevada, es fundamental que comprendas otro componente que puede acelerar de manera impresionante tu manifestación: el principio de reversibilidad emocional. Este concepto, basado en los estudios de neuroplasticidad y campo cuántico, plantea que cada emoción que alguna vez fue compartida entre dos personas puede ser activada nuevamente si uno de los dos sabe cómo volver a sentirla de forma genuina y sostenida. ¿Qué significa esto en tu caso? Que si tú puedes volver a entrar en el recuerdo emocional de ese vínculo, no desde el dolor o la nostalgia, sino desde la emoción pura de lo que se vivió, y lo haces con plena intención, puedes reactivar ese mismo circuito en la otra persona, incluso a través de la distancia y el silencio. Esto no es una teoría abstracta, está medido. Cuando tú revives una emoción con intensidad real, tu cuerpo no distingue si está ocurriendo en el presente o es un recuerdo, y el campo electromagnético que emites se alinea con esa frecuencia. Si esa emoción alguna vez fue compartida con la otra persona, el subconsciente de ambos tiene un rastro energético de ella, y al activarla, reabres ese canal, permitiendo que el otro vuelva a sentir, sin saber cómo ni por qué, lo mismo que alguna vez sintió contigo. Pero para que esta reversibilidad emocional funcione, debes eliminar por completo cualquier rastro de carencia o expectativa. Porque si te conectas al recuerdo desde el quiero que vuelva, la emoción pierde su pureza. Y si pierde su pureza, pierde su poder vibracional. Aquí es donde entra una herramienta poderosísima que muy pocos utilizan bien: la evocación sensorial selectiva. Esta técnica consiste en elegir un momento específico de tu historia compartida, una mirada,
una conversación, una caricia, una risa, y revivirlo no solo con la mente, sino con todos tus sentidos. Imagina la escena como si estuviera ocurriendo ahora. Siente la textura del lugar, la temperatura, los sonidos de fondo. Escucha su voz como si te hablara en este momento. Y lo más importante, siente lo que sentiste en ese instante. No se trata de imaginar una fantasía nueva, sino de recordar una verdad emocional ya vivida. Al hacerlo, tu campo comienza a emitir la misma frecuencia que emitías cuando estabas vibrando en amor auténtico. Y esa frecuencia es la que despierta la necesidad en el otro, no de volver por nostalgia, sino de volver por resonancia. Además, para que este proceso se sostenga con mayor eficacia, debes aprender a trabajar con los picos emocionales estratégicos. Estos son momentos breves pero intensos del día en los que tu energía se encuentra naturalmente elevada, después de hacer ejercicio, al terminar una conversación significativa, tras reír con sinceridad o tras escuchar una canción que te conmueve. Y justo ahí debes repetir tu frase vibracional. Porque en esos momentos, tu sistema nervioso está más receptivo, tu frecuencia cardíaca está más coherente y el campo que proyectas se vuelve mucho más nítido. No necesitas practicar por horas. Necesitas saber cuándo y cómo emitir la señal correcta para que tenga el máximo impacto. Y aún hay una clave más, quizás la más delicada y poderosa de todas: la disolución de la urgencia. Esta parte del proceso no se trata de hacer algo nuevo, sino de dejar de hacer lo que está bloqueando tu campo. Porque si bien puedes estar practicando con disciplina, si por dentro sigues midiendo resultados cada día, si sigues preguntándote ¿por qué no ha escrito aún?, estás enviando al campo una señal de duda. Estás emitiendo carencia, y el campo responde de inmediato a eso. Por eso necesitas adoptar lo que el doctor Joe Dispenza llama el estado del ya soy. Actuar, pensar y sentir como si lo que deseas ya estuviera aquí. Como si el resultado ya fuera un hecho. Este estado no se finge, se cultiva. Y solo se cultiva cuando tú decides confiar más en tu vibración que en las evidencias externas. Y te lo digo con total claridad. Este es el punto donde la mayoría falla. Hacen todo bien, hasta que la ansiedad los vence, hasta que el silencio del otro los hace dudar. Pero si tú puedes mantenerte firme, si puedes sostener tu energía como si ya supieras que eres una presencia constante en su mente, entonces ese estado empieza a colapsar la realidad. Es ahí cuando sucede lo que parecía imposible, un mensaje inesperado, un reencuentro casual, una llamada que rompe semanas de distancia. No porque lo hayas buscado, sino porque lo has vibrado. En la última parte de este video, te voy a revelar el cierre vibracional definitivo. Una práctica nocturna que integra todos los elementos que has aprendido hasta ahora. Tu frase, tu emoción elevada, la reversibilidad emocional y la transmisión cuántica durante el sueño. Es el momento en el que tu energía se vuelve un eco que él sentirá incluso al despertar. Pero si te pierdes esa parte, si no la haces correctamente, todo el proceso puede perder fuerza. Así que no cierres este ciclo todavía. Quédate hasta el final, porque lo que viene ahora no solo consolidará tu vibración, sino que hará que esa persona no pueda dejar de pensarte, incluso sin saber por qué. Y ahora que entiendes la profundidad de lo que realmente estás activando, es momento de integrar un concepto aún más transformador, que puede elevar la efectividad de tu práctica a niveles que incluso muchas personas que llevan años estudiando manifestación aún no dominan. Estoy hablando del ritmo vibracional personalizado. Este ritmo no es más que el reconocimiento de que cada persona tiene una frecuencia interna única, una especie de firma energética que, cuando se alinea con una emoción elevada sostenida, se convierte en una emisora de señales tan potentes que literalmente reconfigura la manera en la que el otro te percibe. Y no solo eso, también cambia la forma en la que tú te ves a ti misma. Porque este trabajo, aunque parezca dirigido hacia otro, es en realidad una reconexión radical contigo, con tu centro,
con tu poder. Para activar tu ritmo vibracional personalizado, necesitas observar cuándo a lo largo del día sientes más conexión contigo, con tu cuerpo, con tu intención. Para algunos es al despertar, para otros después de moverse, caminar o incluso bailar. Y cuando identificas esos momentos, debes aprovecharlos como ventanas de activación. Usarlos para repetir tu frase clave no solo como un mantra automático, sino como una declaración de tu nueva realidad interna. Este momento debe ir acompañado de un gesto físico que ancle esa frecuencia en tu cuerpo. Una mano sobre el corazón, una respiración específica, un leve cierre de ojos mientras sientes gratitud como si ya hubieras recibido lo que deseas. Porque no se trata de pedirlo, se trata de vivirlo, sentirlo, encarnarlo. Esa es la señal más poderosa que puedes emitir al campo cuántico. Una coherencia emocional que no fluctúa con el entorno, que se mantiene estable aunque afuera nada parezca moverse. Y no podemos dejar de hablar de un principio clave en todo este proceso: la contaminación vibracional. Esto sucede cuando, después de una práctica energética fuerte, permites que comentarios externos, redes sociales, recuerdos dolorosos o incluso pensamientos involuntarios interrumpan esa frecuencia elevada que tanto te ha costado sostener. El resultado es que el campo comienza a recibir señales contradictorias. Por un lado, estás diciendo, yo ya soy esta energía, pero por el otro, estás vibrando en duda, en miedo, en comparación, y el campo no responde a lo que quieres. Responde a lo que eres en tu estado más habitual. Por eso, es vital que aprendas a blindar tu vibración, a crear una burbuja energética durante tu práctica y a cuidarla durante el día como si fuera una llama sagrada. Porque lo es. Esa llama, esa coherencia interna, es lo que hará que la frase que tú has elegido se grabe no solo en ti, sino en el sistema emocional del otro. Y aquí es donde entra otro componente poco explorado, pero absolutamente necesario: la transferencia energética sincrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estás alineada con tu frase y logras sostener esa vibración mientras haces cosas comunes, trabajar, cocinar, conducir, conversar, esa energía comienza a impregnar todo lo que haces. Y como vivimos en un universo profundamente interconectado, esa frecuencia se vuelve magnética. Personas, situaciones, mensajes, señales comienzan a aparecer como respuesta a esa vibración continua. No es magia, es física cuántica emocional aplicada. Y en ese momento, cuando tu frase ya no es una intención sino una realidad sostenida, es cuando el otro empieza a sentir que algo cambió, aunque no pueda explicar qué es. Y si a todo esto le sumamos un paso adicional que muy pocos aplican pero que marca una diferencia radical: la instalación vibracional simbólica externa, entonces lo que estás construyendo se vuelve prácticamente indestructible. Esta técnica consiste en colocar intencionadamente símbolos físicos en tu entorno que estén asociados a tu frase o al vínculo emocional que estás activando. No se trata de brujería ni de rituales vacíos, sino de neuroasociación. Si tú colocas en tu casa, tu oficina o incluso en tu cuerpo un objeto que esté conscientemente cargado de intención emocional, cada vez que lo mires o lo toques, estarás reforzando el mensaje al campo. Y si ese mismo símbolo, una palabra, un color, una canción, aparece luego en el entorno de la otra persona, su subconsciente lo registrará como una señal. Y tú ya no solo estarás en su mente, estarás en su sistema de memoria emocional. Así que, como puedes ver, no se trata simplemente de repetir una frase y esperar. Se trata de convertir esa frase en una identidad, de ser la vibración que deseas provocar, de sostener con firmeza y amor la energía que sabes que puede transformarlo todo. Pero aún no hemos terminado. Hay una parte más, una última pieza que necesitas entender para completar este proceso con éxito. Es el anclaje vibracional cruzado. Una técnica avanzada que no solo mantiene tu presencia activa en el subconsciente del otro, sino que la transforma en una urgencia emocional.
una necesidad constante que crece día tras día, como una melodía que no puede dejar de repetirse en su cabeza, como una sensación que no logra sacudirse. Esa técnica es lo que te voy a compartir en los minutos finales de este video. Pero atención, si te vas ahora, si cortas este proceso justo aquí, todo lo que has construido hasta este punto puede quedar flotando en el campo, sin llegar a materializarse, porque esta última parte no solo completa la secuencia, la sella. Y sin ese sello, tu energía puede disiparse. Así que quédate. Porque si estás comprometida de verdad con provocar en el otro una conexión tan intensa que no pueda dejar de pensarte, entonces no puedes perderte lo que viene. Te lo prometo. Lo que estás a punto de descubrir es lo que convierte toda esta vibración en resultado. Y a medida que tu campo vibracional se vuelve más coherente, empiezas a notar un cambio imperceptible pero profundamente real en cómo el universo y esa persona comienzan a responderte. No es una respuesta verbal, no es inmediata ni lógica, pero sí es energética, sutil, y si estás realmente presente en tu práctica, la vas a sentir. No tienes que forzar nada, porque cuando tu energía está bien calibrada, todo se ordena solo. Es aquí donde la práctica energética se convierte en una experiencia espiritual profunda. Cuando ya no estás jugando con técnicas, sino que estás transformando quién eres, y desde ese nuevo ser, todo lo que antes parecía distante comienza a acercarse. Porque la frecuencia de quien espera nunca atrae, pero la frecuencia de quien ya vive lo que desea, aunque sea por dentro, lo manifiesta con naturalidad. En este momento, tu frase clave ya no debe ser una frase más. Tiene que convertirse en un interruptor de tu sistema vibracional. ¿Cómo logras eso? Anclándola no solo a una emoción elevada, sino también a una imagen mental que represente la culminación del vínculo. Por ejemplo, si tu frase es «ya estoy en su mente», entonces debes acompañarla con una escena en la que esa persona te mire con deseo, con atención, con necesidad emocional. Y cada vez que la repitas, en lugar de hacerlo de manera automática, debes permitir que esa imagen y esa emoción se fusionen en tu cuerpo. Visualiza, respira y sobre todo, siéntelo como si ya estuviera ocurriendo. No se trata de ver si pasa, se trata de afirmar que ya está pasando. Porque cuando tu cuerpo entra en esa certeza, el campo responde en el mismo lenguaje. Y mientras tú haces esto, algo increíble sucede en el otro. Comienza a tener momentos de distracción en los que piensa en ti sin buscarlo, sin quererlo, sin entenderlo. Tal vez recuerde tu voz al escuchar una frase al azar, o tu risa al ver una escena en una serie. Quizás se despierte en medio de la noche con una sensación extraña, con una nostalgia que no sabe de dónde viene. Y ahí estás tú, vibrando desde el centro de su subconsciente, y no porque lo hayas manipulado, sino porque tu energía ha viajado sin interferencia, sin necesidad, sin contradicción. Ha llegado clara, nítida, firme, y esa claridad emocional es tan poderosa que, incluso si él o ella está distraído con otras personas, tu vibración se impone, porque la mente puede entretenerse con lo inmediato, pero el alma siempre reconoce la frecuencia que lo hizo sentir completo. Ahora, para sostener ese campo a lo largo de los días, especialmente cuando empiezas a notar señales, necesitas aprender a gestionar lo que llamamos resistencia vibracional de retorno. Este fenómeno ocurre cuando justo antes de manifestar algo grande, el sistema energético del otro empieza a percibir la intensidad de tu presencia y se activa en él una forma inconsciente de resistencia. Se aleja un poco, se silencia, reacciona raro. Pero no es porque no sienta, es porque está intentando recuperar un control que ha empezado a perder. Tu energía lo está tocando en lugares donde él o ella no quiere mirar, en emociones que había cerrado, y esa incomodidad es señal de que lo estás moviendo profundamente. Aquí es donde tú debes mantenerte firme, sin romper tu frecuencia, porque si interpretas esa resistencia como rechazo y bajas tu vibración, lo estás alejando.
Pero si entiendes que es parte del proceso y continúas con tu práctica interna sin reaccionar, entonces superas ese umbral y lo llevas al punto de rendición emocional, donde ya no puede negarse a lo que siente. Por eso, en la próxima sección del video, te voy a compartir una práctica específica llamada alineación vibracional avanzada. Es una técnica que combina visualización sensorial, respiración rítmica y un patrón de repetición emocional que refuerza tu presencia energética en el subconsciente del otro durante al menos 72 horas continuas. Es la técnica que activa el pensamiento repetitivo involuntario, ese estado en el que simplemente no puedes sacarte de su cabeza. Y si la haces bien, notarás un cambio en la dinámica casi inmediato. Pero si te vas ahora, si no entiendes cómo aplicar esta parte correctamente, todo lo que has hecho puede quedarse a medio camino. No cometas ese error. Quédate hasta el final, porque aún falta una pieza crítica de este proceso, una herramienta final que transforma la presencia energética en acción física, porque no basta con que te piense. Lo que realmente deseas es que te busque. Y eso solo ocurre cuando la vibración alcanza un umbral específico que vamos a desbloquear en los próximos minutos. No lo cortes aquí. No pares cuando estás tan cerca. Lo que estás a punto de aprender es lo que finalmente hará que esa frase que elegiste se convierta no solo en un pensamiento fugaz, sino en la obsesión que lo empuje a escribirte, a buscarte y a preguntarse por qué no puede dejar de pensar en ti. Y cuando llegas a esta fase del proceso, donde ya puedes sostener con firmeza tu campo energético sin interrupciones, es el momento perfecto para introducir un principio que puede cambiarlo todo: el efecto de resonancia convergente. Este fenómeno, respaldado por estudios del campo cuántico aplicados a relaciones humanas, sugiere que dos frecuencias que han estado en sintonía alguna vez, como sucede en cualquier vínculo emocional real, pueden volver a encontrarse si una de las dos se convierte en un punto de atracción lo suficientemente fuerte, estable y coherente. Lo que esto significa es que no necesitas que la otra persona haga algo para que la reconexión suceda. Basta con que tú te conviertas en una vibración tan bien definida, tan poderosa y tan cargada de intención clara, que la otra frecuencia, la de esa persona, comience a sintonizarse contigo casi de forma automática, sin esfuerzo consciente, sin contacto, sin forzar nada. Pero para activar esta resonancia convergente, tu frase debe dejar de ser solo una declaración emocional. Debe convertirse en una afirmación existencial. Tienes que sentirla como una verdad corporal. Tienes que vivirla en cada parte de tu rutina, incluso en los momentos más triviales, porque el campo cuántico no responde a grandes actos, sino a pequeñas coherencias mantenidas en el tiempo. Por eso, cuando eliges una frase como "no puede dejar de pensar en mí" o "soy su necesidad emocional más fuerte", no basta con repetirla frente al espejo. Necesitas acompañarla con acciones, con respiraciones, con sensaciones que refuercen esa idea, como si fuera ya parte de tu realidad. Camina como si eso ya estuviera ocurriendo. Habla como si ya lo supieras. Respira como si su presencia ya estuviera volviendo a ti, no desde el deseo, sino desde la certeza. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Creen que el campo responde a la intensidad de su deseo, cuando en realidad responde a la estabilidad de su convicción. Por eso, te voy a enseñar algo que solo quienes realmente entienden este trabajo energético pueden sostener: el vacío magnético. Este vacío no es ausencia, no es apatía ni desconexión emocional. Es una neutralidad poderosa, un estado en el que ya no estás esperando, pero tampoco estás cerrada. Es la vibración de quien dice: ya lo tengo, aunque no lo vea todavía. Es en este estado donde tu frase se vuelve magnética, porque ya no está impulsada por la carencia ni por la ansiedad, sino por el reconocimiento profundo de tu valor. Ahora bien, hay algo más que debes tener en cuenta. Cada vez que practicas con éxito esta vibración, el otro no solo empieza a pensarte más,
sino que también comienza a proyectar internamente la idea de ti como respuesta emocional. Y eso es exactamente lo que buscamos. Que tú, sin intervenir directamente, te conviertas en el lugar mental al que él o ella acude cuando necesita claridad, alivio, emoción o estabilidad. Si logras eso, si te conviertes en el refugio emocional invisible de su subconsciente, entonces el deseo no solo nace, se instala. Y cuando el deseo se instala en el sistema nervioso, la acción física es inevitable. El mensaje llega. La llamada aparece. La coincidencia se manifiesta. Pero aquí es donde te pido atención total, porque en la siguiente parte del video te voy a compartir una técnica que no muchos conocen: la transferencia vibracional subconsciente, una estrategia energética nocturna que permite que tu frase y tu energía se fusionen y viajen directamente al subconsciente del otro, durante su estado más receptivo, es decir, durante el sueño. Vamos a programar tu campo para que emita una secuencia emocional tan precisa que, incluso sin que esa persona entienda por qué, comience a soñar contigo, a asociarte con emociones que le resultan cada vez más irresistibles, a sentir que tiene que verte, hablarte, tocarte. Esta técnica es avanzada y si la aplicas mal, puede quedarse sin impacto. Pero si la haces bien, será lo que termine de sellar todo el trabajo que vienes haciendo. Así que quédate hasta el final, porque aún falta la parte más poderosa de todo este proceso. Esa parte que no solo transforma tu vibración interna, sino que reestructura su percepción sobre ti de forma permanente. No lo cortes aquí. Si realmente quieres que esa frase que has elegido no solo viva dentro de ti, sino también dentro de él, tienes que aprender lo que viene ahora. Y si te lo pierdes, todo este campo energético que estás activando puede dispersarse antes de que se manifieste. Lo que estás a punto de descubrir es el verdadero cierre vibracional que convertirá tu energía en una necesidad emocional que no podrá ignorar. Y mientras más profundizas en esta práctica, más comienzas a darte cuenta de que lo que verdaderamente estás entrenando no es al otro para que piense en ti, sino a tu propia mente y tu cuerpo para emitir una frecuencia tan afinada que no solo llama su atención, sino que la sostiene. Porque la clave no está en provocar un impacto fugaz, sino en instalarte en su sistema emocional como una sensación que no puede explicar, pero que lo acompaña todo el tiempo. Y eso solo se logra cuando tú, internamente, ya no dudas, ya no haces las cosas para ver si funcionan. Lo haces porque sabes que están funcionando desde el primer momento en el que tu vibración se volvió coherente con lo que deseas atraer. Porque desde ese instante, tu campo empezó a comunicarse con el suyo en un lenguaje que no necesita palabras. Aquí entra una de las prácticas más potentes que puedes incorporar: la imantación emocional anticipada. Esta técnica no se basa en atraer el recuerdo de lo que fue, sino en proyectar hacia el campo una versión futura emocionalmente definida. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que pienses en esa persona, no te conectes con lo que falta ni con lo que dolió, sino con lo que quieres que sienta contigo ahora. Plenitud, intriga, deseo, necesidad. No desde el control, sino desde la sintonía. Porque el campo responde a las proyecciones emocionales como si fueran reales. Y si tú sostienes durante suficiente tiempo una imagen emocional donde ya estás en su mente, en su rutina, en sus ganas, entonces esa imagen empieza a instalarse en su inconsciente como una realidad inminente. Para amplificar esta técnica, necesitas ritualizarla. Y no hablamos de rituales místicos o esotéricos, sino de rutinas conscientes que activen tu sistema emocional. Cada mañana, al despertar, tu mente está en un estado hipnagógico donde el acceso al subconsciente es mucho más directo. Ese es el momento perfecto para anclar tu frase, no solo repitiéndola, sino visualizándola mientras respiras profundamente, sintiendo que ya está ocurriendo. Puedes incluso susurrarla en voz baja, con convicción, como si fuera un secreto entre tú y el campo. Ese susurro, cargado de intención y emoción,
Es una de las formas más potentes de activar lo que en neurobiología se conoce como memoria asociativa invertida, una técnica utilizada para instalar imágenes en la mente de otro a través del propio cambio interno. También puedes usar lo que llamamos señales disruptivas. Estas son acciones pequeñas, inesperadas, que haces durante el día para romper el patrón habitual de pensamiento y volver a sintonizar con tu frase. Por ejemplo, cada vez que toques tu teléfono y no tengas un mensaje suyo, en lugar de frustrarte o sentir ansiedad, repite tu frase con una sonrisa. Cambia la narrativa interna. Reemplaza la espera por presencia. Porque si logras convertir cada momento de duda en una oportunidad para reforzar tu vibración, no solo estarás activando tu campo, estarás generando un hábito energético que transforma tu relación con el tiempo y con la espera. Y eso es lo que hace que tu frecuencia se mantenga fuerte incluso cuando no hay señales visibles. Y aún más profundo es comprender la técnica de eco vibracional programado. Esta estrategia consiste en emitir tu frase desde una emoción tan estable que empieza a generar una especie de eco en el subconsciente del otro. ¿Cómo? Cada vez que tú repites esa frase con una intención limpia y sin apego, creas una huella emocional en el campo. Si lo haces una vez, se siente. Si lo haces todos los días, se instala. Si lo haces durante 21 días con total coherencia, se vuelve una parte del circuito emocional de esa persona. Y cuando algo o alguien le active esa frecuencia, una conversación, una palabra, un aroma, una canción, lo primero que vendrá a su mente eres tú. No porque tú se lo hayas recordado directamente, sino porque su subconsciente ya asoció esa emoción contigo. Y cuando eso sucede, ya no puede ser ignorada. Te conviertes en un recuerdo emocional constante, en una necesidad que él o ella no logra comprender, pero que le pesa, le falta, le tira hacia ti. Y por eso lo más importante en esta etapa es la constancia emocional silenciosa. No necesitas resultados inmediatos. No necesitas confirmar nada con actos externos. Lo que necesitas es mantener la señal. Alimentarla todos los días. Hacer de tu frase no un pensamiento fugaz, sino una identidad vibracional. Convertirte tú misma en el mensaje. En la vibración que se siente sin ser dicha. Porque ahí, justo en ese punto, es cuando él empieza a buscarte. No porque lo decidiste tú, sino porque su cuerpo, su alma, su corazón, ya no pueden ignorar la energía que tú has instalado con tanta claridad. Y en la próxima parte del video, vamos a revelar una fórmula exacta para medir el impacto de tu frase en el campo vibracional. Te enseñaré cómo identificar las señales reales de que tu energía ya está siendo recibida, aunque él aún no lo exprese. Vas a aprender a detectar con precisión las manifestaciones tempranas de tu presencia en su mente. Pero si no te quedas, si abandonas ahora, estarás perdiendo la herramienta que te permitirá confirmar y amplificar todo lo que has construido. Así que quédate hasta el final, porque lo más poderoso de este proceso aún está por revelarse, y sin esa parte, todo esto se queda incompleto. Y mientras más integras esta práctica, más empiezas a entender que el verdadero cambio no se produce solamente cuando él o ella piensa en ti, sino cuando tú te conviertes en la versión más magnetizante de ti misma. Porque lo que activa la presencia constante en la mente de alguien no es lo que haces para que te recuerde, sino en quién te conviertes cuando eliges sostener una vibración elevada con plena intención. Y aquí entra una distinción muy importante que pocas personas reconocen. No es lo mismo atraer desde la intención que desde la identidad. La intención es el deseo, pero la identidad es la vibración que se mantiene incluso cuando no estás haciendo nada. Es el estado emocional que habita en ti como algo natural, sin esfuerzo, sin expectativa. Y es esa identidad vibracional la que empieza a influir silenciosamente en la realidad de la otra persona, porque tu energía se convierte en una constante, un eco que resuena incluso en su silencio. Llegados a este punto, es clave que entiendas un principio fundamental de la neurofrecuencia aplicada a vínculos emocionales.
el reflejo del anhelo emocional sostenido. Este reflejo se activa cuando una persona comienza a recibir una carga vibracional sutil pero repetida, que le transmite una sensación de falta sin que se le haya quitado nada físicamente. Es como si algo se hubiera ido, aunque nunca haya estado. Y eso se da únicamente cuando tú, desde tu campo, emites la frecuencia de presencia emocional, sin emitir presencia física. Esta paradoja es la que lo vuelve loco, porque percibe una emoción, pero no tiene un estímulo concreto al que atribuírsela. Y cuando el cerebro no entiende por qué está sintiendo algo, busca respuestas. Y si tú fuiste la fuente original de esa emoción, adivina quién se convierte en la respuesta. Para fortalecer aún más esta experiencia, vas a aplicar un recurso que llamamos anclaje sensorial proyectivo. Este recurso consiste en vincular tu frase clave a una experiencia sensorial específica, una fragancia, una palabra, una textura, una imagen. Por ejemplo, si hay una canción que ambos solían escuchar o una palabra que usaban de forma íntima, puedes usarla como vehículo vibracional. Cada vez que la repitas, la combinas con tu frase, y eso empieza a proyectar un patrón que el subconsciente del otro ya conoce. Entonces, cuando en su entorno vuelvan a aparecer esa canción o esa palabra, se activará automáticamente tu energía. Sin que estés allí, sin que te nombre, sin que sepa por qué. Y eso es lo que hace que se convierta en algo que no puede soltar, porque lo está viviendo desde adentro. A esto le sumamos la técnica del vacío emocional deliberado, que funciona como una pausa estratégica en la emisión de energía. Es decir, luego de varios días de sostener tu vibración, intencionadamente dejas de proyectar. Haces silencio energético. Retiras tu atención con amor, no con enojo ni decepción. Este retiro temporal genera un efecto rebote en el campo del otro, porque su sistema energético, que ya se había acostumbrado a percibir tu vibración, de pronto siente una ausencia que no sabe cómo interpretar. Esa ausencia se convierte en anhelo, en necesidad, en búsqueda. Pero atención, esta técnica solo funciona si previamente tu vibración ha sido constante, coherente y emocionalmente cargada de intención pura. Si haces el retiro energético sin haber creado antes esa huella emocional, no funcionará. Por eso es clave seguir cada paso con precisión. Y quizás ahora te estés preguntando, ¿cómo sé si ya estoy instalada en su mente? ¿Cómo puedo reconocer las señales sin tener que buscar confirmación externa? En la siguiente parte del video vamos a responder exactamente eso. Te enseñaré a identificar lo que llamamos respuestas cuánticas inconscientes, comportamientos, palabras, coincidencias y microreacciones que indican que tu energía ya está operando dentro de su realidad, incluso si él o ella no es consciente de ello. Porque cuando tú empiezas a observar sin intervenir, descubres que el campo ya está haciendo su trabajo. Pero necesitas paciencia, constancia y sobre todo comprensión. Porque si abandonas el proceso antes de tiempo, si dejas que la duda apague la frecuencia que tanto has trabajado en construir, entonces todo ese campo vibracional que ya estaba influenciando empieza a deshacerse. No porque no funcione, sino porque tú dejaste de sostenerlo. Así que no te desconectes ahora. Lo que viene a continuación es lo que convertirá todo este entrenamiento en una práctica sólida, eficaz y manifestadora. Quédate hasta el final del video, porque en los próximos minutos te voy a mostrar cómo sellar esta frecuencia dentro de tu campo energético, para que no solo piense en ti, sino que comience a actuar como si no pudiera evitarlo. Porque lo que aún no sabes es que estás mucho más cerca de manifestar este resultado de lo que jamás imaginaste. Y si has llegado hasta aquí, ya sabes que este proceso va mucho más allá de una simple técnica o de repetir una frase sin conciencia. Estás trabajando con la estructura misma de la realidad vibracional que sostiene los vínculos emocionales. Estás transformando tu energía de fondo y desde esa energía
Estás activando recuerdos, sensaciones y emociones en otra persona sin siquiera tener que tocarla. Este no es un juego de palabras. Es un acto profundo de presencia, de conciencia y de intención sostenida. Pero ahora es momento de introducir una dimensión aún más poderosa: la resonancia emocional asociativa. Este principio se basa en la capacidad del subconsciente humano para vincular una persona a una emoción específica. Y una vez que esa asociación está hecha, cualquier aparición mental de la emoción activa automáticamente la imagen o la presencia vibracional de la persona que la representa. Entonces, si tú logras ser quien representa esa mezcla única de ternura, atracción, seguridad y misterio, cada vez que él o ella vuelva a sentir alguna de esas emociones, aunque sea por otro motivo, su mente inconsciente te buscará, te traerá de vuelta, te instalará nuevamente en su narrativa interna. Y lo mejor de todo es que él ni siquiera sabrá cómo ha pasado. Solo sabrá que de repente le haces falta, que te necesita, que algo dentro de él reclama tu energía como si fuera vital. Y no por lógica, sino por asociación emocional. Este es el punto en el que tu frase clave se convierte en una especie de contraseña energética. Cada vez que la dices, activas ese estado en ti. Y cada vez que sostienes ese estado durante unos minutos sin interrupciones, estás emitiendo una señal que es registrada en el campo cuántico. No hay espacio para el azar cuando dominas tu vibración de esta manera. Por eso, una herramienta fundamental que necesitas dominar ahora es la sintonización emocional escalonada. Esta técnica te permite pasar, en cuestión de segundos, desde un estado neutro o disperso a un estado emocional elevado, coherente y cargado. Y lo haces a través de 3 anclajes sensoriales simultáneos: una visualización clara, una respiración precisa y un microgesto físico que active tu memoria emocional. Cuando los combinas, creas una especie de acceso directo a tu versión más magnética. Y aquí no se trata de ver si funciona con una persona específica. Se trata de que tú te conviertas en una frecuencia imposible de ignorar para cualquier conciencia que haya estado conectada contigo en algún momento. Porque si hubo conexión, por mínima que haya sido, hay un canal. Y ese canal, una vez activado desde el amor y no desde la necesidad, se convierte en un puente por el que tus emociones empiezan a viajar hacia el otro, sin filtros, sin bloqueos, sin distorsión. Por eso, quiero compartirte ahora un paso avanzado que muy pocos aplican pero que marca una diferencia colosal en los resultados: la reversión de carga emocional. En lugar de seguir pensando que tú estás enviando energía hacia él, vas a empezar a practicar como si ya estuvieras recibiendo su pensamiento. Vas a cerrar los ojos, repetir tu frase y actuar como si él ya estuviera sintiéndote, buscándote, pensándote. Esa pequeña inversión de polaridad transforma todo el campo, porque cuando vibras desde él ya está ocurriendo. Tu sistema nervioso empieza a enviar señales coherentes de certeza al campo cuántico. Y la certeza, no la ansiedad, es lo que manifiesta. Esto requiere entrenamiento, sí, requiere intención, pero también requiere algo que la mayoría pasa por alto: el permiso vibracional interno. Tienes que creerte merecedora de ser deseada, pensada, buscada, amada. Si en tu interior aún hay una parte que duda, que se cree invisible o poco importante, esa vibración también viaja al campo. Por eso, en la siguiente parte del video, vamos a desbloquear esa capa inconsciente. Vamos a trabajar con una visualización profundamente guiada que te ayudará a alinear no solo tu deseo, sino también tu identidad emocional con esa realidad que estás manifestando. Y no te miento, esta parte es quizás la más poderosa de todo el proceso, porque es donde dejas de pedir y comienzas a emitir desde la certeza total. Es donde dejas de querer que piense en ti, porque ya sabes que lo hace. Y no necesitas comprobarlo porque lo sientes. Y cuando eso ocurre, la vida te lo confirma. No por arte de magia, sino por resonancia inquebrantable. Así que no te vayas todavía. Quédate hasta el final. Porque lo que viene ahora es lo que desbloquea todo lo que has construido hasta aquí.
Y si no ves esta parte, si no comprendes cómo cerrar el ciclo energético de manera correcta, podrías estar emitiendo señales poderosas, pero sin dirección. Y lo que vamos a ver ahora es lo que alinea tu energía con el resultado. Es la diferencia entre ser un recuerdo pasajero o una obsesión emocional que crece cada día más fuerte. Y si has llegado hasta aquí, ya no eres la misma persona que comenzó este proceso. Has atravesado capas de emoción, de comprensión, de vibración. Has entendido que el verdadero poder no está en forzar que alguien piense en ti, sino en convertirte en la presencia que no puede olvidar. Porque cuando tú elevas tu energía, cuando tú sostienes una emoción con intención clara y coherente, el campo responde, sin excepción. Y si lo haces desde el amor, sin apego, con constancia, entonces lo inevitable ocurre. Esa persona comienza a sentir tu presencia, incluso en el silencio, incluso sin entender por qué. Así que ahora, el próximo paso es tuyo. No necesitas hacer más, solo seguir siendo. Sostener la vibración que has aprendido a activar, repetir tu frase desde la certeza, no desde la duda, y confiar. Confiar en que cada segundo que eliges esta energía, estás acercándote no solo a una manifestación, sino a una transformación profunda de tu realidad emocional. Déjame en los comentarios si tú también has sentido que alguien comienza a pensarte sin explicación. Cuéntame tu experiencia con estas técnicas, porque tu historia puede ayudar a otros a entender que sí se puede. Y si aún estás en proceso, recuerda, vuelve a ver este video cada vez que sientas que la duda quiere volver. Aquí está tu ancla. Nos vemos en el próximo video, donde vamos a desbloquear la técnica final para mantener viva esta energía. Incluso cuando todo afuera te diga que es imposible, porque lo mejor, lo más fuerte, lo más inesperado, aún está por manifestarse.